Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. También otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente entregada totalmente a la formación de jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy cumpleaños Fabito Herrera, mi niño. Y Fabito es un hombre bueno, un buen dominicano, un hombre tranquilo, un hombre de trabajo, un hombre serio, buen padre, buen hijo, bueno, es un buen columnista de periódico, un buen ingeniero, tiene muchísimas cualidades. Además, es un buen vanilejo también, porque los vanilejos hay que ponerle asientos de primera fila, porque son gente que se distinguen en la República, los vanilejos. Entonces, Fabito está de cumpleaños hoy. Él lo publicó en el periódico, en su columna del periódico Hoy, donde tiene muchísimos años escribiendo ahí. Y Fabito es un buen dominicano. Yo me alegro mucho que haya arribado a sus 85 años. En edad productiva, y un hombre siempre con su cerebro, como dicen, bien colocado. Muchas felicidades, Fabito. Tú eres un hombre muy amable y una persona que es difícil que alguien no te brinde un buen abrazo, un buen saludo, una buena sonrisa. Felicidades para ese gran caballero nacido en Baní, pero es un caballero de la República. Bien, entonces, señores, hoy yo tengo que seguir hablando del cacao, porque ese es un cultivo que nosotros le hemos puesto mucha atención. Saben los que han seguido este programa que yo hace muchos años que le pongo atención a este cultivo del cacao, porque como agrónomo
me di cuenta, primero, lo difícil que es fomentar un cultivo como este. Igual que el café, son cultivos difíciles, porque no es igual que la caña. Yo tumbé, limpié, como dicen, bueno, ahí aro y siembro mi caña, y subió la caña. Como dice mucha gente, eso es una hierba mala, dice la gente. No es una hierba mala nada, pero crece. Pero el cacao yo no lo puedo sembrar así, porque ese es un cultivo que tiene sus exigencias. Exigencias de sombra, exigencias de distancia, de pluviometría, exigencia de luz, exigencia de temperatura. Es decir, tiene que haber una especie de microclima especial. Fíjense que nadie puede sembrar cacao donde le da la gana. Déjame sembrar de cacao en Asua. Usted no puede sembrar cacao en Asua porque sabe que ahí es difícil. Entonces, eso es un cultivo, son cultivos muy especializados. Esos cultivos son viejísimos, tan viejos como la República. Lo sabe todo el mundo aquí. Entonces, esos cultivos siempre están en alza y en baja. Tienen alzas prolongadas, pero no tan prolongadas. Y bajas también prolongadas, y vuelven y se recuperan, y yo diría que es una conducta trapecial, como yo le llamo a esas cosas que suben un pico y después bajan y suben y bajan. Esos grandes cultivos nacionales han estado siempre así: cacao, café, azúcar, tabaco, siempre. Nosotros en República Dominicana hemos tenido esos 4 renglones que fueron considerados los cultivos mayores y los cultivos que constituían el cuerpo de la República, el cuerpo económico de la República, la espina dorsal, se le decía a la industria azucarera. La industria azucarera no tiene el auge que tenía ayer, pero sigue siendo importante en el país. El café ha decaído mucho, y ya se han explicado muchísimas de esas las razones, yo lo he explicado aquí muchas veces, pero el tabaco siempre se mantiene, porque ha dado un giro el tabaco hacia los puros, y el puro tiene una altísima demanda, y entonces pues el tabaco se dirige por ese nicho, y entonces la República, el país, tiene unas exportaciones extraordinarias, una empresa fuerte a nivel de zonas francas, y entonces tenemos una participación importantísima de ese mercado, un mercado exigente y caro. El cacao, Manuel Fermín, ha estado siempre interesado, y saben ustedes, repito, que es un cultivo que siempre lo he estimulado desde aquí, a que la gente lo siembre, que la gente lo cuide. Como fuimos tan continuos con estas sugerencias y con esos deseos, el cacao ha llegado a unos niveles que lo hemos considerado súper históricos, y ahora el mundo está preocupado. Decíamos nosotros aquí, cuidado con el hartazgo. $8.400 o $493 una tonelada de cacao en Nueva York. Hoy vi que bajó algo, 8.390 y algo, $8.396. Pero nosotros advertimos aquí que esos números, el hartazgo, ahí está. Y la gente lo sabe eso. Cuando usted come mucho de algo, usted se va a agitar, como se dice, se llena mucho, y el estómago se siente abatido, y entonces usted casi ni puede respirar. Entonces usted está, como se dice, ahito. Decíamos nosotros aquí, esos precios del cacao hay que tener cuidado, porque los productores entonces crean una especie de huida, de incumplimiento con los contratos, porque
la demanda es muy grande, muy alta, pero esa demanda que se ve local se proyecta mundial y así andan ese mercado del cacao anda loco hoy. Asiáticos pidiendo cacao, América, Asia y América, pero África también produce, que son los más grandes productores, pero ya hemos dicho que ahí hay problemas de plagas, de enfermedades, problemas climáticos. En el área de Costa de Marfil y Ghana, que son países que producen 1.500 y 1.700 toneladas, 1.500.000 toneladas de cacao produce Costa de Marfil. Si un país de eso tiene una caída, eso es un caos y es lo que está pasando a nivel mundial. Los grandes chocolateros que utilizan el cacao están preocupados principalmente en Europa, porque esa gente tiene que comprar cacao caro, muy caro. Llega un cacao también muchas veces maltratado, porque la gente lo compra como esté, porque tiene las necesidades. Pero entonces comienza un problema, y es que los chocolateros comienzan a restringirse. Le suben los costos de tal forma que luego no van a poder vender los chocolates. Entonces el cacao tiene que buscar un punto de equilibrio, decíamos nosotros hace un tiempo aquí. Porque si no, eso va a traer un problema de que los grandes compradores, los grandes molinos que están desabastecidos hoy, queriendo comprar, van a crear una distorsión en los contratos establecidos. Ahí hay primas que se están pagando, primas de seguro altísimas, para poder hacerle frente a los compromisos hechos. Bueno, entonces, eso está creando una preocupación de que los que fabrican dulces y chocolates dicen, bueno, ¿qué voy a vender? No lo voy a poder vender de tan caro. Se me va a caer el mercado, entonces el mercado se va a caer, porque esos números son demasiado altos. Yo quisiera que tuvieran a $10,000 la tonelada y va a llegar a más, porque hay una desesperación en los molineros de cacao. Y va a tener que llegar a un nivel de estabilización hasta que la producción vuelva a niveles más o menos de lo que hace un año estaba el cacao. Nosotros le sugerimos localmente a los productores que los productores no era tiempo de sembrar ahora, porque usted no va, ese es uno de los problemas de los productores nacionales, que cuando ven los precios altos comienzan a sembrar, pero por eso advertí desde el inicio, ese no es un cultivo fácil de hacer. El día pasado citaba yo el caso del doctor Marino Vinicio Castillo, de su finca en áreas nuevas, cacao de fomento. Pero establecerle una sombra a ese cacao, eso es una tarea difícil y dura, y además de paciencia. Entonces usted puede ir subiendo su cacao, pero el cacao también no es una planta anual, por lo menos bianual o trianual, qué sé yo, 3 años mínimo debe coger una mata de cacao de buena calidad, un buen clon, qué sé yo, una mata de... Y la estabilidad de esa producción, eso viene 5 o 6 años después. Pero como eso es tan difícil, la gente comienza a sembrar cacao ahora porque los precios, dicen, eso no se van a caer dentro de 2 o 3 años, pero el precio puede manejarse hasta un par de años, 3, según yo me he podido enterar. Y eso va a crear una crisis mañana, que va a haber entonces una sobreproducción de cacao. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué hemos sugerido? A los productores nacionales, siempre hemos abogado nosotros aquí por las buenas prácticas productivas, que mejoren sus plantaciones viejas, limpiarlas, evitar las plagas y las enfermedades, tratar de corregir los problemas de ratones, de ratas y de pájaros carpinteros que dañan muchísimo las mazorcas, las regulaciones de sombra, las podas, todo eso tiene que, las fertilizaciones, tiene que haber un manejo, un buen manejo de la producción tecnológicamente hablando, un buen manejo ambiental, es decir, cuidar el medio ambiente, fuentes de agua que haya, cuidar la humedad,
Es decir, que el cacaocultor dominicano tiene que mejorar las buenas prácticas y tratar de producir la mayor cantidad posible de mazorcas por unidad de superficie para conseguir sus buenos precios. Pero hay un problema que yo estoy viendo, que localmente también esa locura de los precios puede crear un problema serio también. Y es el del cacao orgánico. El cacao orgánico es un cacao que se paga muy bien, pero produce poco la planta, porque no es lo mismo usted aplicarle a un cacao tal, usted aplicarle un abono orgánico que un abono mineral. El abono mineral tiene mayor convertibilidad y la absorción es más rápida por la planta, y la planta tiene una respuesta mayor y mayor en cantidad de producción y además en follaje y todo lo que es productividad para el agricultor. El cacao orgánico, la producción es baja, tiende a bajar, porque el productor no puede por ejemplo, controlar malezas o plagas con productos químicos, porque entonces se acumulan, y eso en un ejercicio o en un análisis de trazabilidad salen trazas de productos químicos usados y a usted lo castigan por ese asunto. ¿Qué va a pasar? Que el cacao orgánico, la gente no se va al cacao orgánico, los productores van a ir al cacao tradicional, van a tratar de estimular las plantas que produzcan más, y eso hay que hacerlo con abono mineral y no con abono orgánico. Por eso creo que los compromisos de cacao orgánico, repito, muchos de ellos van a terminar violados. Y ojalá el país, que tiene un liderazgo en la exportación de cacao orgánico, no perdamos ese mercado porque no se cumplan los acuerdos que ya se han establecido entre productor y comercializador y exportador al mismo tiempo. Yo creo que esas cosas tienen que tomarse en cuenta, porque va a venir todo ese caos, se va a meter en el cultivo, porque la gente va a buscar el mayor rendimiento posible, el mayor beneficio posible. Pero que el beneficio hay que buscarlo por vía del rendimiento, de la productividad. Mejores prácticas de manejo, mejores prácticas, manejo de plagas, manejo de enfermedades, la vigilancia a la sombra, la poda, todas esas cosas son vitales. Una buena fertilización, control de maleza, control de pájaros, carpinteros, ratas, etcétera, etcétera. Esas son cosas que pienso vitales, que son para el cacao. No es tiempo de fomento ahora, repito, porque la gente sabe. Por ejemplo, en cultivos anuales, el plátano. Un productor dice, bueno, el plátano se está vendiendo caro, es ideal sembrar plátano. Pero cuando vengan a estar los plátanos, como mucha gente se ha dedicado a sembrar plátano porque están caros, entonces los plátanos se van a poner baratos mañana y usted pierde dinero. Básicamente, ¿qué es la palabra clave de todo esto? Es que la Comisión de Cacao establezca un buen nivel de planificación de la producción y del cultivo de cacao, que puedan tener un control, un registro de esas cosas y que puedan orientar a los productores más hacia la productividad que al fomento ahora mismo. Ojalá podamos fomentar, pero que sepan lo que fomentan ahora, que no van a tener los mismos precios tan atractivos que tenemos hoy, que esos precios van a cambiar. Y esas cosas tienen que ser tomadas en cuenta. Porque hoy tenemos oro a $2.160 la onza. Imagínense, el azúcar con buen precio, $22. Y el cacao, $8.400, casi $8.500 una tonelada de cacao. El café tiene excelentes precios también.
pero no tenemos café. Y eso, fomentar ese café, también es un cultivo sumamente difícil. No es igual que usted sembrar plátano o yuca, que esas son cosas que están, como se dice, de hoy para mañana. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, ACNUR es el organismo de Naciones Unidas que tiene que velar porque los refugiados del mundo estén cuidados por los gobiernos que lo acojan o que permitan que entren a su territorio, y tenga que brindarle, porque ONU ha acordado eso, tenga que brindarle todas las atenciones y los cuidados necesarios a esos refugiados. Entonces, República Dominicana tiene la desgracia de tener un vecino al lado terrestre que siempre está en problemas. Y Haití, como siempre, está en problemas, entonces todo el mundo es un potencial refugiado en ese país. Entonces, Naciones Unidas entiende que nosotros debemos también, de acuerdo a su criterio de ACNUR, debemos estar siempre alerta a recibirle toda la cantidad de haitianos que le dé la gana de cruzar para el país y que nosotros se lo cuidemos también. Desde luego, esos son los deseos de ACNUR. Pero todo está en que la República Dominicana y el carácter nacional de la República Dominicana se imponga sobre esas pretensiones de ese organismo que se llama Naciones Unidas, que hoy se lavan las manos como Pilato con la situación de Haití, porque ellos fueron 15 años allí y lo que dejaron fue el Haití peor que como estaba. Y Estados Unidos también, que el otro culpable de lo que está pasando en Haití es Estados Unidos, porque su gobierno fue quien eliminó el ejército haitiano, que era la única institución que podía tener control de ese país. Porque si el ejército estuviera en Haití, no existieran los chericíes ni nada de eso. Porque o se organizaban los Macut de nuevo, los Macut de los Duvalier,
o Cedras hubiera estado gobernando un tiempo largo allí y hubiera organizado entonces grupos militares, brigadas de militares para contrarrestar a esos grupos. Y tuvieran ellos su ejército intacto, cuidando su frontera, sus muelles, y además nosotros no tuviéramos tanta presión en el país, porque ellos estuvieran cuidando su país. Hoy República Dominicana tendría que aceptar como refugiados probablemente millones de esta gente, y ya tenemos millones aquí, y entonces siguen con la presión de que tampoco lo podemos deportar masivamente, porque eso es un abuso. Entonces ellos saben bien que la República Dominicana tiene una condición especial, de que primero, los dominicanos no somos muy amigos ni queremos saber de haitianos, que lo saben ellos, que nosotros no queremos tener esa gente aquí, porque esa gente no son como nosotros. Porque aquí uno acepta colombianos y acepta venezolanos y cubanos, y tú aceptas costarricenses, porque esa gente hablan y se entiende y tenemos costumbres similares o muy parecidas. Pero los haitianos son totalmente distintos a todos, a sus propias etnias negras del Caribe, tanto oriental como el Caribe occidental, y no lo quieren tampoco allí, no solo por negros, porque los bahamenses son negros. No pueden decir que ellos no aceptan a los haitianos por negros. No lo aceptan porque no tienen las condiciones para ser seres humanos organizados. Y nadie quiere llevar ese problema a su país. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con estar con una retórica, voceándole al mundo y a Naciones Unidas y a esos organismos, que República Dominicana no va a ser la solución al problema haitiano? ¿Qué ganamos con eso? Pregunto yo, tantas veces me he hecho esa pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros, si hacemos eso, lo que estamos haciendo es un papelón, el ridículo. Porque no es con retórica que nosotros podemos resolver nuestro problema, es con hechos. No es con palabras, es con hechos. Miren, señores de Naciones Unidas, ustedes tienen su problema en Haití. Nosotros no tenemos problema con Haití. El problema es que no queremos que esa frontera sea violada como si fuera un relajo, de que realmente aquí no existen dos naciones totalmente diferentes y que el vecino más lejano de los cercanos que nosotros tenemos es Haití. Óiganlo bien. El más lejano de los cercanos es Haití. Y fíjense dónde que está, que es pegado de nosotros. Pero para eso se necesita el carácter nacional. Que Naciones Unidas quiere que República Dominicana tenga 3 millones de haitianos más, porque todavía ustedes aceptan 3 o 4 millones, ustedes son un bien, un país que aguanta. Pero falta el carácter nacional para que le diga a Naciones Unidas, no, a eso no cabe uno más aquí. Nosotros lo que tenemos lo queremos mandar para allá y se van para allá, porque este país es de nosotros y no de Naciones Unidas. Porque ustedes no han puesto aquí un gramo de piedra. El poder pétreo, o mejor dicho, el imperio español, si hay un recuerdo pétreo de ese imperio, lo vemos en toda América Latina. Y hasta en la América no latina. Usted ve esa heredad del imperio español que dejó aquí esos edificios, esas piedras instaladas en este país y ciudades organizadas. Y nosotros, esa es la cultura hispánica que nosotros tenemos aquí, para que lo sepan. Pero, ¿qué ha pasado? Nosotros los dominicanos tenemos miedo o temores, no a los haitianos. Nosotros nunca le hemos temido a los haitianos. Nosotros a quienes le tememos es a nuestros dirigentes, a nuestros presidentes, a nuestros guías, porque ahí es que está el problema, en esa debilidad que nosotros pensamos que sí nos puede afectar a nosotros,
cuando quieran imponernos las decisiones de esos organismos como si nosotros no fuéramos un país soberano e independiente. Como el pueblo dominicano, he dicho yo tantas veces aquí, es tan valiente con el fusil y el machete, usted lo convoca y van a frenar a los haitianos. Seguro lo frenamos a los haitianos, si fueren un problema para nosotros. El problema de ese pueblo es que es dócil cuando va a votar, porque no se acuerda que con el voto puede hacer más efectivo, con el voto puede ser más efectivo que con el machete y el fusil. ¿Por qué? Porque nosotros, el problema de nosotros contra la ONU no es la frontera, repito, es el carácter que esté instalado en los profanados ya, digo yo, salones del Palacio Nacional. Yo me voy a permitir poner una locución del presidente Abinader refiriéndose a la ONU. Por eso digo, a quien hay que dirigirle el discurso es a Abinader, hacerle la advertencia. Presidente, le advertimos que usted tiene que defender este país, no con palabras, sino con hechos. Y que a Naciones Unidas tiene usted que darle una respuesta contundente. De que primero ACNUR, sus declaraciones de que esos haitianos tienen que venir, son refugiados, ese discurso, el destinatario de esa palabra es República Dominicana, que lo sabe todo el mundo aquí. Que eso no se lo han dicho ni a cubanos, ni a norteamericanos, no se lo han dicho a venezolanos, sino a la de República Dominicana, es que le han querido imponer el ACNUR ese, varias veces han venido aquí. Y el Tucker, el señor Volker Tucker. Pero si no encontramos que el carácter nacional esté dispuesto a pararse, como se dice, en dos patas y poner a cada quien en su justo lugar, llámese OEA, ONU, Estados Unidos y quien se quiera, y Francia y quien se quiera meter aquí, y Canadá, porque nosotros no vamos a tolerar que este país lo pongan de relajo en Naciones Unidas, como si esto fuera una finca para meter animales aquí, porque ellos quieren que eso pase. Y nosotros ya en República Dominicana estamos muy maduros y sabemos con claridad meridiana cuál es el destino de este país si pasare lo que ellos quieren que pase. Yo voy a poner la palabra del presidente Abinader, porque eso es lo que me preocupa a mí. Esa condescendencia, esa debilidad mostrada y ese trámite de palabrero verbal, y con eso no se resuelve nada, porque mientras tanto nosotros hemos dicho aquí, mientras tenemos ese discurso, tenemos 3 o 4 millones de haitianos con centenares de asentamientos ya en el área de los ríos, en la ribera de ríos, donde son un peligro y donde están involucrándose en el medio ambiente nacional, nosotros dejando la piel, los dominicanos cuidando nuestros árboles, y esta invasión que ya destruyó su espacio vital allí, lo ha destruido, y van a venir también a depredar el nuestro, y que las autoridades nacionales se queden en discursos que no son más que palabras al aire, palabras al viento. Vamos a oír al presidente de la República, que eso sí nos preocupa a nosotros. Y por eso afirmamos hoy, con la misma energía, que nuestro apoyo a la ONU es incondicional, en los buenos y malos momentos. Sabemos que cada día, en cada rincón del planeta, las Naciones Unidas marcan la diferencia para millones de seres humanos, vacunando a niños y niñas, distribuyendo ayuda alimentaria, dando cobijo y aliento a refugiados, desplegando personal de mantenimiento de la paz, protegiendo el medio ambiente o tratando de alcanzar la solución pacífica de las controversias. Yo pensaba que tenía más, que era más largo el discurso ahí, creo que tiene más el nivel. Pero esa defensa cerrada del presidente sobre ONU, eso es lo que nos preocupa a nosotros los dominicanos, que aquí hay que ponérselos, como se dice, ponerse las botas de la patria para usted
tener seguridad de que este país no va a llenarse de haitianos sobre la base de que no le hagamos el campamento, sino reguémoslo. Manden la inundación, manden un riego por inundación al país, porque sería muy evidente que pongan los campamentos. Pero el chorro de gente va a seguir entrando y los que están aquí, déjenlo aquí, porque se la meta dejarlo aquí, los que están aquí. Quédense ahí, y esos 100,000 partos de niños haitianos que se van quedando aquí, se van acumulando, y el pueblo dominicano va el 19 de mayo a votar por quienes entonces quieren que esos haitianos permanezcan aquí. Y entonces, una barbaridad. Yo no sé si el pueblo dominicano está actuando con la fortaleza nacional o nacionalista que se necesita para usted preservar su país. Óigame, poner un país pequeño como República Dominicana, que nos ha dado tanta brega salir del atraso, porque ya este país no está en el nivel de atraso que estuvo, hay que saber eso, y que todo ese esfuerzo se desvanezca, se destruya, teniendo millones de estos haitianos aquí, gente que no aportan nada, más que el brazo. Su brazo productivo, no hay duda que ese obrero trabaja, pero nosotros no podemos tener millones de gente deambulando aquí, haciendo sus necesidades fisiológicas en plena calle, viviendo al lado de las márgenes de los ríos, donde sabe todo el mundo que es una población enferma, y que a nosotros de los ríos son nuestras tomas de agua para los acueductos. ¿Y cómo que nosotros vamos a vivir? Vamos a degradarnos por salvar una desgracia que hay allí, que la han degradado más. Primero sus élites y segundo estos organismos. Porque Naciones Unidas, señores, 15 años gobernando Haití y han dejado aquello peor. Entonces, ¿por qué nosotros los dominicanos tenemos que estar cogiendo presión de todos estos vagabundos, de estos burócratas de Naciones Unidas? Pero no es voceándole a ONU, es voceándole a la autoridad nacional, porque yo a Balaguer no tenía que decirle nada cuando Balaguer gobernaba este país. ¿Por qué? Porque Balaguer dio pruebas fehacientísimas de la defensa cerrada de este país, que nadie le podía imponer lo que él no quería y lo que sabía que era malo para el país, como se lo demostró a Bill Clinton ahí. Y en esa crisis haitiana, Balaguer puso su raya de pizarra. Entonces Balaguer no era problema. Ahí no había problema en decirle a Balaguer: mire, presidente, nosotros queremos que usted nos diga si es verdad que usted defiende el país. No, es que daba las pruebas. Esa es la diferencia. Que con aquel señor, y además aquel señor no pedía nada. No le decía ni siquiera al PRD ni a Juan Bosch: miren, apóyenme. Lo hacía él. Como dije yo aquí, el caso de Falcon Bridge, que Balaguer cerró una multinacional en plena Guerra Fría. Cerró esa multinacional y le cerró el muelle a esa multinacional. Y nunca llamó ni al PRD, ni a las izquierdas, ni al PLD para que le dieran apoyo. Entonces, con la crisis haitiana tampoco lo hizo. Lo que tiene que hacer el gobierno es, y el pueblo, exigirle al gobierno que nos cuide de verdad, no con palabras, con un flujo palabrero allí, verbal, haciéndonos creer que son nuestros defensores y son nuestros entreguistas, que peor, quienes nos entregan. Entonces, eso es lo que me está preocupando, que tenemos un discurso para venderlo afuera, mientras adentro estamos cogiendo fuego, como se dice. ¿Y cómo es esto? Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Todos los miércoles el doctor Castillo publica en el internet La molienda está en pie. Ese es el título de su trabajo de esta semana. Le insto a leer al doctor Marino Vinicio Castillo. Bien, muchos dominicanos hacemos un esfuerzo, muchas veces no solamente verbal, sino escrito, para poner nuestras opiniones de los temas nacionales o de las circunstancias nacionales. Yo me he referido aquí a la ruina, que viene la ruina para este país, porque no es verdad un país pequeño como la República Dominicana, con una deuda externa de 73 o 74 mil millones de dólares, compromisos enormes de pago de deuda, que son ya muy preocupantes, y con una migración haitiana, es decir, un traslado de población haitiana, porque no es... La gente en el mundo vende la idea que nosotros no queremos a los haitianos por negros, como si nosotros fuéramos blancos. Nosotros no queremos a los haitianos aquí porque los haitianos es gente que no tiene la costumbre que nosotros tenemos. Y la historia está ahí, lo acababa de repetir. Recuerdo pétreo del poder de España, esa ciudad colonial y lo colonial que hay aquí. Sabe todo el mundo que aquí vinieron los caballeros del medioevo español, que aquí vino doña María de Toledo con una corte, y Diego Colón, el virrey, vinieron con una corte de damas y de señoritas de la casa de Alba y de qué sé yo dónde, de la realeza española, vino y se asentó aquí. No fue Cristóbal, el emperador Cristóbal, que se asentó aquí, porque eso es lo primero que tenemos que estar claro, lo primacial, que nosotros estamos aquí desde que estamos aquí, como se dice. Desde que vinieron los españoles estamos aquí, y los dominicanos somos una mezcla de todo eso, negro, blanco e indígenas. Esa es la realidad. Entonces, esa población tiene una cultura que no encaja con la nuestra. Por eso lo defino como el más lejano de los cercanos. Óigase bien, ese país que se llama Haití. Entonces, yo escribí, la ruina viene, catastrofista, pesimista probablemente, pero es difícil que un país como la República Dominicana, pequeño, pueda salvarse
de esas dos dagas que están, como se dice, como la espada de Damocles, están pegadas a nuestra garganta. Y yo escribí trato de describir el peligro en que estamos los dominicanos. Periódico El Nacional del martes 19 de marzo del 2024. República Dominicana acumula una de las mayores deudas públicas de la región. Y esto, unido al asentamiento de una población haitiana irresistible y al mismo tiempo fuga constante de nuestros jóvenes talentos al exterior, el ascenso cada vez más pronunciado del clientelismo político, porque todo va junto, es un cóctel que llevamos de todo esto. Y en el primer semestre del año, 2 episodios de formidable recelo político que podría derivar en una crisis electoral causada por la indisimulada actitud no solo de vencer, sino de aplastar a la oposición que ha adoptado el gobierno, y debe preocuparnos. Para el oficialismo, sus adversarios han quedado literalmente muertos después del 18 de febrero y no podrán remontar en mayo, gracias al uso de una demencial fortuna proveniente del presupuesto y la deuda externa para aplicar una política de canibalismo electoral, patrón que sigue sin pausa para neutralizarlos. Pero estos compromisos han elevado la tensión para la estabilidad del país, pues ha girado una deuda para la obtención de sus objetivos electorales, en donde existen principios y por supuesto que deben respetar. Sin embargo, el nerviosismo crece ante descomunal incompetencia e irresponsabilidad. Con la enorme dificultad para aprobar reformas, y ya se pronunció Leonel Fernández que no aprueba la reforma fiscal con aumento de impuestos, no se augura un porvenir halagüeño para las finanzas públicas. Y pienso que este escenario, sumado a las tensiones sociales que crea la excesiva y molesta población haitiana que obstruye nuestro futuro, no pinta nada bien. La situación política y migratoria son serios riesgos para que nuestro país vaya a la ruina. Y los desvaríos de un presidente, Abinader, que fingía ser inofensivo, pero ha acabado en lo que alían la mala fe y la astucia, dejará la ruptura como herencia cuando abandone el poder. El horizonte me luce oscuro y quizás se nos califique de catastrofista, alarmista, social, pesimista, pero un gobierno dispendioso como este, de graves delitos de prevaricación administrativa continuada y tráfico de influencia, fuerte endeudamiento y agravamiento social, nos lega un campo minado. Y yo pienso, sin pecar de exagerado, que República Dominicana está en un campo minado ya. No es que no lo va a alegar el presidente Abinader, es que ya estamos en un campo minado. ¿Por qué? Porque esa población, como hemos señalado nosotros tantas veces, esa migración haitiana es irresistible en este país, insostenible. Porque estamos consumiendo la mitad del presupuesto, lo vamos a tener que usar para ello. Escuelas, hospitales, maternidades, ¿qué más? El empleo, todo. Los servicios públicos, los gobiernos facilitan, dan facilidades a los transeúntes o a los pasajeros dominicanos para que tengan un servicio de transporte masivo de las guagua, qué sé yo, a precios bajos, el metro, etcétera, etcétera. Los elevados del teleférico. Todos estos servicios es para los dominicanos.
Pero entonces con 3 o 4 millones de haitianos aquí, ¿cómo nosotros, qué calidad de vida le vamos a garantizar al dominicano? Los acueductos, por ejemplo. ¿Cómo vamos a servir agua si tenemos esta población depredando todo lo que encuentra? Es una especie de una flota de, ¿cómo se llaman estos? Este insecto, ay Dios mío, que en África devastan las planicies africanas, una flota de esos insectos masticadores, de las esperanzas, creo que le dicen, nosotros le llamamos esperanza, a esos masticadores, insectos grandes, que devoran plantaciones en noche, en un día devoran, eso es como el gusano de la yuca. Ese gusano, el falso medidor, ese gusano se come un gusano de esos, 2 gusanos se comen una mata de yuca en una noche, se la comen, el follaje se lo comen todo. Eso hay que ver esos gusanos comiendo y cómo son esos gusanos verdes, grandes, así como se ven. Ay, Dios mío. Bueno, tenemos preocupaciones válidas, porque fundadamente válidas. Porque uno se ríe, señores, pero esto no es un juego. Esto es una verdad que la estamos viviendo por doquiera que uno se mueve aquí. Son centenares, miles de toda esta población flotante. Y ahora, con ese problema, siendo Haití un asiento cómodo de narcotraficantes colombianos, venezolanos, mexicanos, esa gente viene para acá todos. Ahora vendrán ellos como turistas de Haití para acá. Dios mío, República Dominicana, receptáculo de lo malo de Haití, ahora también lo vamos nosotros a recoger aquí. Explíqueme usted. Es decir, el tigrismo haitiano no es de las bandas, porque las bandas vienen, si vienen con sus armas y hay que repelerlo. Pero este es un tigrismo que viene vestido de turista, como dicen, pero son el cerebro instalado en Haití de todos esos narcotraficantes, que Haití es, como siempre lo señaló el doctor Marino Vinicio Castillo, un verdadero almacén de droga. Eso es lo que es Haití. Que Dios, la providencia divina, cuide a la República Dominicana. Bueno, la verdad que la Junta Central Electoral ha emitido una resolución ahí, que el que la lee, señores, el que lee esa resolución de la Junta, entiende que aquí hay una democracia ejemplar. Pero uno sabe que nada de eso se va a cumplir y que la Junta no va a hacer nada. Porque también hay una situación que casi es un destierro lo que le están haciendo al presidente de la República. El presidente, vallas, afiches, no puede salir en nada, no pueden mensajes de presidenciales, no, pero venga acá, y entonces, ¿qué es lo que es el presidente de la República? En este periodo se disuelve, es una especie de gusano, un desterrado, porque ¿cuántas trabas que le ponen al presidente de la República? Pero yo sé que esa cosa nadie la va a cumplir, eso es difícil de cumplir. Bueno, dice la Junta, se prohíbe fotos, nombres o cualquier afiche con la imagen del señor Abinader en vallas publicitarias o letreros, videos que promuevan las ejecutorias y acciones del gobierno. Es decir, que proscrito que está el presidente de la República, pero ¿y cómo es posible una cosa igual? Los ayuntamientos también, servicio exterior, asistencia social y ayudas comunitarias, los medios de comunicación, en fin, la igualdad o equidad, la proscripción de Luis Abinader. Ahora, visto así, se ve eso sencillo y dicen, bueno, es la democracia y tiene que respetarse ese método de igualdad, de equidad entre los partidos. Pero es que bajo el amparo de ese método fue que el presidente y su partido y el gobierno tuvieron buenos resultados en febrero, 18F. El gobierno va a renunciar, si renuncia a ese método que aplicó y se ve que no va a renunciar porque está en él, entonces las cosas no le van a salir como le salieron en febrero, aunque la oposición literalmente está muerta, es verdad. Bueno, vamos a esperar, pero está proscrito prácticamente, teóricamente hablando, el presidente está expatriado.
es un desterrado, una especie de proscripto. Pero uno sabe que eso es risible, digo yo, por no decir frutatorio, la Junta no va a hacer nada ni va a impedir nada de eso. Bueno, ya para irme, porque ya tengo el tiempo encima. Rusia, la verdad que yo decía ayer que el perro ladrador es un perro no mordedor. El señor Putin se pone de alardear, de alardero, a decir que va a usar armas atómicas si la OTAN entrase a combatir en Ucrania. Los franceses casi lo están retando. Pero hoy Rusia anunció que va a crear 16 brigadas de un ejército de tierra y 14, no sé cuántas más. No sé, son brigadas o no entiendo mucho de eso, pero ya tengo el tiempo encima. El asunto es, ¿qué quiere eso decir? Que la guerra no va a ser con armas nucleares, que todo lo que está hablando Putin es alardeando. Porque si tú estás creando esos ejércitos, 2 ejércitos tan grandes, más grandes que 8 de la OTAN de Europa, es porque usted va, la guerra que se va a pelear, la tercera guerra se va a pelear con hombres, no con armas atómicas. Eso desdice mucho de todo estos alardes de grandeza y de fortaleza de armas, las más modernas armas atómicas, y que borrarían a Occidente en un día, en horas, en minutos, borrarían a Occidente. ¿Y para qué usted está creando estos ejércitos de gente? ¿Para qué? Eso evidencia que usted lo que está es alardeando de una fortaleza que no tiene. Tiene las armas, pero nadie usa esas armas porque saben que el que la use se va a moler el mundo y se va a cumplir lo que dijo Albert Einstein. Yo no sé cómo se va a pelear la tercera, pero la cuarta se va a pelear con palo y piedra. La Cuarta Guerra Mundial. ¡Qué genial! Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.